muy entusiasmados leyendo la Biblia todos los días y ahí yendo para leerla toda en un año. Algunos no hemos aguantado esas historias, entonces como es como una novela, mi esposa y yo llevamos en capítulo 50 de Génesis. Eh, pero es muy, muy bello, animaros muchísimo a eso, ser un año de leer la palabra juntos. Y para quienes están empezando a integrarse después de este año o comienzan a asistir a nuestra congregación, visitantes y amigos, contarles que lo que vamos a hacer cada domingo es predicar uno de los capítulos que hemos leído durante la semana. Así que les pido que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Leo para el beneficio de todos, Génesis capítulo 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir a mi hijo. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo lo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En ella conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y tenemos acceso a la gracia que por medio del Señor Jesucristo nos permite ser salvos y santificados. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de leer juntos la Escritura, de estarla leyendo esta semana. Te alabamos por eso, te agradecemos. ¿A quién iremos? Nuestra vida, más que comida, dormida y techo, necesita palabra. Y gracias por el entusiasmo que nos das de pensar que por fin, una vez en la vida, para muchos, primera vez leerán toda la Biblia completa.
este texto tan dramático, por favor, ayúdanos a compartirlo. Ayuda a este vaso de barro frágil, débil, incapaz, incompetente para comunicar lo que tú quieres decir en ella, y ayúdanos a llegar a este asunto tan profundo que es tomar decisiones radicales de cara a la gracia soberana de Dios. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Abraham pensó que la solución era un banquete. Como quizás usted y yo pensamos que en la Navidad y al fin de año, la solución para que esos dos hermanos se hablaran por fin y quizás por lo menos se saludaran sería hacer una gran fiesta. Pero no ocurrió así. Si un cineasta hubiera hecho una película sobre el libro de Génesis, desearía que el libro de Génesis terminara en el capítulo 21, verso 8. Hermoso. Después de haber disciplinado la humanidad, Dios decide construir un nuevo pueblo a partir de Abraham. El niño es esperado por largo tiempo y finalmente llegó el niño. Hay esperanza de una nueva nación y fin de la historia, porque todos terminamos en un banquete, todos fueron felices y comieron perdices, pero así no termina la historia. Esa noche, como si fuera el estrepitoso ruido de millares de platos que se estrellan contra el suelo, Sara le pronunció esta declaración inobjetable, indiscutible, a su esposa, como si fuera una leona enfurecida, que le dijo, verso 10, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. No se imaginan ustedes cómo fue esa noche para Abraham. No fue la primera. No fue la primera noche que Abraham pasó angustiado mirando al cielo, tratando de contar las estrellas y sabiendo que la única esperanza de su vida era la fe. Confiar en un Dios invisible que lo conoce todo y poner toda su esperanza en Él. Una noche desesperada quizás pensó que podría calmar la furia de su esposa haciéndole otro banquete o comprándole un diamante, así como usted y yo pensamos que solucionamos las cosas con una fiesta en Navidad o con unas grandes vacaciones. Pero durante la noche Dios le habló. Y a este hombre que estaba entre la espada y la pared le fue revelada la gracia de Dios. Y se le pidió que tomara una decisión radical y trascendental, una decisión absoluta, dolorosa, determinante para su vida. Es posible que usted esta mañana esté aquí y se sienta entre la espada y la pared. Y sea este el día de hoy en que Dios le está diciendo, es tiempo de tomar decisiones radicales, es tiempo de volver a Dios y creerle a Él, que Él es capaz de manejar las consecuencias de todos nuestros pecados en la vida, y Él es capaz de darnos esperanza por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje de la Escritura? Ese hombre que está entre la espada y la pared es un hombre de familia, que espera ver la bendición de Dios en su familia. Entonces examinaremos un poco esa familia. Este hombre es un hombre que toma decisiones y trata de resolver las cosas de alguna manera, aunque sea indirecta, aunque sea tímida, aunque sea insuficiente. Este hombre entre la espada y la pared es un hombre que ve una manifestación extraordinaria de la gracia de Dios. Permítame compartirle eso. Primero, esta es una familia rota. Es una familia quebrantada. Hermanos y hermanas, todos venimos de familias rotas y quebrantadas. Admitámoslo. Nos ponemos bonitos trajes, vamos a estudiar. Nuestros vecinos piensan que somos buena gente, pero la verdad, venimos de familias quebrantadas. ¿Ya se dieron cuenta en el libro de Génesis de eso? 7 generaciones de una misma familia. Y ahí uno puede decir en buen antioqueño, no hay de qué hacer un caldo. Y la idea
que uno se arma es que en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, por fin va a haber una familia que no lo arruine todo, pero por favor, la familia de Abraham. En medio de esa familia, Dios actúa, Dios acompaña, Dios se presenta. Miren el capítulo 21, verso 1. Dios habla, Dios se ocupa, Dios cumple. Verso 2, Dios anuncia y a su tiempo cumple sus promesas. Verso 4, Dios ordena cosas y ellos las obedecen. Ellos caminan con Dios aunque están rotos y quebrantados como usted y yo. Verso 6, Dios hace reír, hace devolver la esperanza a una anciana que estuvo toda la vida esperando una sola cosa y por fin la tuvo. En esa historia de una familia rota, camina Dios y camina Dios con una familia que evidentemente está quebrantada. Miren unos datos que ustedes han leído esta semana en las historias del libro de Génesis. Es una familia plagada de mentira. El hombre tiene miedo y dice que es su hermana y mentira tras mentira y yo soy Esaú, mentira tras mentira. Enredos de familia a los límites de incesto como en la vida del sobrino de Abraham. Rivalidad entre hermanos que se pelean por la primogenitura. Violencia intrafamiliar, Caín, Jacob y Esaú. Es decir, Génesis no es una enciclopedia de buenos ejemplos. Para nada. Así que una de las cosas más gloriosas de la Biblia es que no esconde los pecados del pueblo de Dios. Uno diría, pero ¿por qué cuentan esa historia? Como en nuestras familias que nos reunimos ahora para la Navidad y empieza uno de los sobrinos a hacer preguntas y los viejos le decimos, eso mejor no se lo pregunte al abuelo. Los estudiosos del libro de 100 años de soledad del Nobel colombiano consideran que muy posiblemente la gran influencia de 100 años de soledad fue precisamente el libro de Génesis, porque describe exactamente 7 generaciones de una misma familia, llena de curiosidades y de cosas sobrenaturales, pero plagada de pecados a granel. El peor error de la familia de Abraham fue el caso de Agar, precisamente. Para quienes de ustedes no están informados, pues les cuento un poco. Ya eran ancianos, Dios les promete que les va a dar un hijo, que a través de ese hijo vendría la promesa de un Mesías, que serían resueltos sus expectativas y sus esperanzas en una persona que sería su descendiente, pero ellos no tenían niños, estaban viejos, a Sara ya le había pasado la costumbre. Pero Dios les hace la promesa. Pasan más de 10 años y no llega la promesa. Ustedes, los que leyeron la historia, saben que Abraham, especialmente a Sara, se le ocurrió echarle una manito a Dios. Y yo sé, muchos de nuestros grandes problemas en la familia tienen su origen en ese día que le echamos una familia a Dios. Nos metimos en ese negocio. Empezamos esa relación. Hicimos esa vuelta, dijimos esa mentirilla y para que la familia fuera bendecida. Para poder diezmar más, para poder ayudar a otras personas. Eran bien intencionados, pero esa manito que trataron de meterle a la obra de Dios fue realmente un problema enorme. Lo que describe este pasaje no es una pelea de niños. La reacción de Sara no es porque un niño estaba peleando con otro niño, por favor. Es la pelea histórica que nos tiene hoy en día al borde de la Tercera Guerra Mundial. Los descendientes de Ismael, muchos de ellos árabes, musulmanes, enfrentados a la potencia mundial que es de filosofías y doctrinas contrarias. Y que derriban aviones y que tienen bombas nucleares. Todo empezó en una familia. ¿Se imaginan ustedes las proporciones que tiene dejar que un pequeño desliz venga a la familia? Y claro, Abraham pensó que no era tan mala idea y tuvo aquel hijo. Han pasado 14 años. Y más o menos a los 14 años Dios cumple su promesa, porque mi amigo y mi amiga, Dios siempre cumple su promesa. No en el tiempo que tú piensas, no en la forma que tú piensas, ni en la forma que tú quieres, pero Dios
cumple sus promesas. Y finalmente llegó Isaac a los 100 años de vida de Abraham. Ustedes pueden imaginarse toda suerte de cosas. El anciano, oh, tan lindo el bisnieto. ¿Es bisnieto o tataranieto? No, es mi hijo. Muy afortunado. ¿Se casó usted con una señorita? No. La anciana que está allá es mi esposa y es la mamá del niño. Oh, hay algo raro aquí. Era una familia que había recibido la acción de Dios, pero era una familia que había cometido toda suerte de problemas. Sara, por fin orgullosa, pensaba que podía vengarse de Agar, que la había menospreciado cuando ella quedó embarazada. Abraham, un tipo pusilánime, buen antioqueño, que no resolvía los problemas de la familia, como los hombres antioqueños que no se meten en la moralidad, que le dejan la moralidad y la religión a las mujeres. Ya habían pasado muchos años y él no había resuelto este asunto. Y Agar, que esperaba por fin la revancha. Ismael, que ya era un joven que quizás con ambición ya pensaba, esta es mi oportunidad, yo soy el primero, yo nací primero. Esto era un desorden. Si ustedes leen este capítulo, ustedes notarán que al principio es todo color de rosa. Nació el niño, hermoso, todos se ríen, banquete. Pero esa noche viene la resolución de Sara, la palabra de Dios y todo es un caos. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, Abraham está entre la espada y la pared. Y una cosa que ustedes notan en Génesis es que Génesis es el libro como donde uno conoce tanto a Dios, porque no nos sorprende la maldad humana, pero sí nos sorprende un Dios que está decidido a seguir caminando. El nombre técnico para esto es control de daño. Si usted lee el libro de Génesis, y usted notará que ellos cometen las burradas, las bestialidades más atravesadas. Y siempre viene una intervención de Dios, ya sea disciplinando, ya sea bendiciendo, ya sea cambiando el rumbo, ya sea ajustando las cosas para cumplir con su plan que ha marcado desde Génesis 3:11, de que un hijo de la mujer, una simiente, traería la promesa de restauración y redención para el mundo. Y ¿quién es este Dios? Es la pregunta que uno se hace en Génesis, invisible como es, pero ¿cómo los dirige? ¿Cómo va cumpliendo con su pacto? ¿Y cuál es su plan? No sé si ya se dieron cuenta que el libro de Génesis comienza con un hombre que lo arruina todo. Y termina, mi esposa y yo ya terminamos anoche el libro de Génesis porque no nos aguantamos, las historias son tan fantásticas, son mejores que 100 años de soledad. Entonces llegamos ya al capítulo 50 y es un hombre que es usado para salvar una nación. Y lo que está Génesis mostrando es que hay un plan de Dios. Y que Dios sigue fiel a su plan y que Dios va a sacar adelante su plan. Pero esta gente sin duda está rota, está quebrada, está enredada. Y si Dios no interviene, no hay esperanza. Bueno, aquí hay una intervención. La propuesta de Sara, que más que es una propuesta, es una decisión inobjetable, indiscutible, que le comunica a Abraham al final de la fiesta. Usted se imagina, el viejo llegó a la casa feliz, el banquete había salido precioso, la música, la comida, los banquetes orientales eran exquisitos y duraban días. Y ya los invitados se habían ido y Abraham había quedado re bien, era multimillonario. Aquel banquete fue el único banquete que nos describe la escritura que jamás hizo Abraham. Ustedes se imaginan aquella clase de banquete. ¿Por qué hizo Abraham ese banquete? Esta es mi interpretación. Yo creo que Abraham hizo ese banquete para resolver un problema. Abraham tenía en su misma casa un problema, pero no solo en su casa, en el alma humana está ese problema. Aquí está el niño que Dios me prometió, en el que debo poner toda mi fe, que nació hace 1, 2, 3 años, no sabemos en qué momento fue destetado, Isaac. Aquí está este jovencito que yo mismo lo hice. Fue una idea de mi esposa. Y nosotros decidimos, y ya le está encariñado con Ismael. De hecho, en un texto anterior notarán que Abraham está de hecho creyendo que la promesa de Dios es por este medio.
Entonces él, como buen antioqueño, en lugar de meterle la mano al asunto moral, Abraham decidió hacer el banquete. Y todo le había salido re bien. Por fin se pueden hablar, dejan de haber peleas, algo hacemos, llevámoslo a suave, no nos hagamos duro, la cosa puede avanzar. Y puedo avanzar con estos dos hijos y de alguna manera el asunto. Puedo avanzar creyendo en Dios, puedo avanzar teniendo mi propio plan. Y esa noche su mujer, como nunca antes, una Sara absolutamente diferente a la que nos describe 1 de Pedro capítulo 3, que obedecía en todo a su esposo, llamándolo Señor. Ese texto que a ustedes, señoras, no les gusta de la Biblia. Porque el texto les dice a ustedes, señoras, que sigan el ejemplo de Sara, que obedecía en todo a su esposo, llamándolo Señor. Y los hombres dicen, ese es mi texto de la Biblia. Pastor, predique eso. Mi esposa necesita escucharlo, pero esta Sara es muy distinta. Esta mujer es una fiera. O ellos o nosotros. No vas a poder convivir en tu propia casa con dos métodos. Y lo más duro de todo esto no es lo que le dice Sara, es lo que le dice Dios. Porque él piensa en la noche, yo la convenzo con un diamante. Mira, yo le consigo su diamante a la muchacha. Como buen esposo paisa pensaba, dejémosla reaccionar. Uno se queda callado 2 o 3 días. A los 2 o 3 días llega uno con el tiquetico aéreo, mi amor, vamos para Cartagena. Aquí está la cajita negra terciopelada, ahora la mijita y verá. Y eso, con un buen mariachi arregla lo que sea. Arregla lo que sea. El problema no era lo que le había dicho Sara, es lo que le dice Dios. Y lo que le dice Dios es una cosa inesperada para Abraham. Hazle caso a tu mujer. Sí, yo sé. La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Yo eso también lo he leído, pues yo he leído un poquito de la Biblia, ¿cierto? Entonces, yo sé que el hombre es cabeza del hogar. Que el hombre es el primer llamado a cuentas por la espiritualidad de su casa, por la tenencia y la autoridad en su casa. Pero Dios, que es soberano, le dice, a veces más a menudo de lo que nosotros quisiéramos, al esposo, ¿sabes qué? Es tu esposa la que tiene razón. Y ahí tenemos que hacer una aplicación. ¿Cuánto tiempo hace que tu esposa te está diciendo, deja ese trabajo, deja ese amigo, deja la bebida, deja el cigarrillo, deja de ir a ese lugar? Pero no, tú eres un antioqueño que le gustan mucho ciertos pasajes de la Biblia. A los paisas nos gustan mucho ciertos pasajes de la Biblia. Sobre todo ese que dice que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Lindo. Hasta que esa misma noche Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer. El texto es obedece a tu mujer. Nos sorprende que Abraham recibe esta palabra de Dios a través de su mujer y la acepta como palabra de Dios. Y acepta que debe tomar una decisión radical con hondas y profundas consecuencias. Ahora, yo tengo que explicarle una cosa cultural del antiguo Medio Oriente, porque yo sé, usted analiza junto conmigo la palabra de Dios y usted dice, pues no habían otras alternativas, por ejemplo, hacerle una casa a 3 cuadras a Agar para que viviera con el muchacho. Mandar a Agar con Ismael con una buena mesada mensual a que vaya a Europa a estudiar. Abraham era inmensamente rico. No le faltaba el dinero. ¿Por qué no había otra solución? Esto tiene que ver un poco con la cultura y la historia, por eso necesitamos asistir a la EBI, que viene dentro de poco, a la Escuela Bíblica Integral o a los institutos bíblicos que hay en seminario, en otras instituciones online, porque necesitamos estudiar más la Escritura. Y uno de los temas fascinantes a propósito de la Escritura es estudiar sobre el trasfondo cultural de
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es fascinante. Una mujer en la condición de Agar, si salía de estar bajo el techo de Abraham, era inmediatamente un objeto no solo de burla y maltrato, sino que la asesinarían. Si en el camino saben que este muchacho es hijo de Abraham, Abraham tenía enemigos. Recuerden que Abraham libró varias batallas. Secuestran al muchacho o cualquier cosa puede pasar. Él tenía que enviarlos de manera anónima. Si los envía con camellos y con riqueza, la gente va a preguntar: ¿y de dónde sacó la riqueza? ¿La robó? ¿Usted quién es? O sencillamente la maltratarían, la asesinarían para quitarle todo lo que ella tenía. No había otra opción, sino despedirla de la casa en una total confianza en Dios. Ahora, Dios ya le había prometido tanto a Agar como a Abraham anteriormente que este niño crecería y que Dios fundaría naciones de ese niño. Pero como nosotros luchamos con las promesas de Dios, porque no vemos que amanecen, no vemos que llegan, entonces luchamos con esas promesas. Esa noche Abraham decidió creerle a Dios de nuevo. En el capítulo 22 va a tener que volverle a creer, porque es que la fe no termina, mi hermano. La fe no es una estación donde usted llega y se matricula. La fe es un continuo. La fe es un camino. Habrás de creer en Dios todos los días. Cuando estés aliviado, para que no idolatres la salud. Cuando te enfermes, para que te enfrentes al miedo que tienes de morir o de sufrir y confías de nuevo en Dios. Cada mañana hemos de creer de nuevo en el Señor. Y Abraham decide esa noche creerle a Dios. Creerle a Dios ante una acción absolutamente radical. Esta es la respuesta de Abraham: creer al Señor y actuar radicalmente. ¿Por qué? Porque Abraham había creído en una cosa que camina por toda la Escritura y de la que cantamos esta mañana, que es un asunto inmenso que solo podemos ver en el rostro de nuestro Señor Jesucristo y que lo resumimos en la palabra gracia. Es decir, Abraham creía: mi familia es un desorden. Yo creé este problema. Esto es un enredo. Somos familias rotas y quebradas, pero si le creo a Dios, Dios va a manifestar su gracia. ¿Y qué gracia manifiesta en este texto? Permítanme mostrarles en tercer lugar la gracia, que es la respuesta de Dios, el favor de Dios en este texto. Nuestro texto tiene dos dimensiones de la gracia. La primera es más obvia, es hermosa. Usted debe subrayarla en el verso 17. Cuando Dios oyó al niño sollozar. Ese es nuestro Dios. Que a cada niño del planeta abandonado, maltratado, vulnerable o vulnerado, Dios le escucha y Dios lo ayuda. Un niño que se está muriendo de sed. En unas semanas enviaremos 14 hermanos de nuestra comunidad a trabajar por una semana en La Guajira, que es el departamento colombiano donde los niños mueren de sed. Por supuesto, es una gracia de Dios poder ser instrumento de Dios, como aquel día su propia madre pudo llevarle agua a un niño, porque Dios escuchó sus sollozos. Verso 17, y lo repite: Dios envía a su ángel y el ángel le informa a Agar: Dios ha escuchado. Pero verso 19, Dios le abrió a Agar los ojos. Madre, cabeza de familia, sin esperanza. Y Dios le ilumina, Dios le hace ver una oportunidad, le envía una ayuda. Dios es bueno. Y a esta mujer, cabeza de familia, abandonada, maltratada por sus propios pecados, porque ella había patrocinado y había descuidado la disciplina de su hijo y su hijo se estaba burlando. A propósito, no comenté, olvidé, esta palabra burla es tan importante allí porque tiene inmensas connotaciones. Puede ir desde risa hasta abuso sexual. Ese asunto de deleitarse en la otra persona. Y el texto masorético no describe que se burlaba de Isaac, sino que se burlaba de toda la escena, de estos ancianos que estaban poniendo su confianza en un pequeño niño cuando él ya era joven y él se iba a imponer, y su mamá no hizo nada para resolverlo.
Está viviendo las consecuencias de su propio pecado, pero está sufriendo. Y Dios le abre sus ojos para que vea agua milagrosamente, porque Dios en su gracia abre los ojos para que veas lo que no estás viendo. Esto es el comienzo del Evangelio. Porque uno pensaba que todo este asunto es como de una religión, como de pedir milagros, como no sé qué, unos asuntos ideológicos, unas doctrinas, unas prácticas, un tener amigos, un buscar gente buena en iglesias evangélicas, que no siempre se las encuentra. Pero la fe en la gracia de Dios es el Dios que abre los ojos para ver lo que no se está viendo. Entonces tú llegas al comienzo del Evangelio y ves unas cosas que no habías visto. Y te bendigo si estás al escuchar la palabra de Dios hoy y durante estos días viendo cosas que no hayas visto. Porque hay de aquellos que nunca aprenden y solo repiten. Abre los ojos de la mujer, cabeza de familia que está sufriendo. Bueno, el verso 20, Dios acompañó al niño, asegurando que el niño creciera, se fortaleciera y llegara a ser un experto arquero. A propósito, no es como el arquero de la selección Colombia, este es arquero de arcos, de disparar con la flecha. Que de repente va a llegar a la casa y decir, no, yo no sabía que en el Génesis hablaba de fútbol. No, señor. Esto es arquero, pero de los arcos. Y que Dios fue cumpliendo su promesa en él. Esto es gracia del Señor. Es lo que se llama la gracia común. En la teología lo hemos llamado así para diferenciarlo de la gracia especial y mayor de Dios. Y es ahí donde nuestro texto bíblico tiene, si podemos decirlo así, como una especie de trampa. La mayoría de personas al leer este texto se quedan en la gracia común. En este aspecto de que Dios es compasivo del niño que solloza, de la mujer que tiene el futuro cegado, del niño que necesita ser acompañado porque no tiene papá, porque está solo e indefenso. Y es cierto, eso es gracia de Dios, es una enorme bendición mediante la cual Dios llama a la humanidad al arrepentimiento y la fe, la gracia común, pero no es la gracia más importante de la que habla este texto. Aunque le sorprenda, yo quiero mostrarle que la gracia más importante que hay en este texto no fue la gracia que se mostró a Ismael, sino la gracia que se mostró en Isaac. No podemos hacer una lectura sentimental de la Biblia y decir, me quedo con este aspecto tan bonito porque tocó mi corazón, porque fue muy hermoso, porque me hizo pensar en todas estas agencias de compasión y ayudar a la humanidad. Sí hay gracia de Dios ahí, pero la gracia mayor aquí está en Isaac. ¿Por qué? En todo el libro de Génesis es claro que Dios está siguiendo un plan a través de una familia y particularmente a través de lo que llama Génesis 3:15, la simiente, un hijo de la mujer. Es en eso en lo que consistía la fe de Abraham. La fe de Abraham no era en que Dios hacía milagros. La fe de Abraham era en que Dios iba a través de la simiente, que en primer lugar vendría por Isaac, un día a traer un libertador y a instaurar en la historia humana una nueva nación y un nuevo pueblo. Es esa gracia de Dios que es superior, porque esa gracia de Dios es eterna. Es gracia de Dios que Lázaro haya resucitado de los muertos. Es una cosa extraordinaria que Dios haga que un muerto resucite, pero ese Lázaro se volvió a enfermar y se volvió a morir. La gracia superior de Dios es que tu destino temporal y eterno es radicalmente afectado cuando tú vienes al Señor Jesucristo. Amigos y amigas, hay una conspiración en el mundo para hacerte pensar que todo lo que tú vivirás será en esta tierra. Será durante esta vida temporal hasta los 70, 80 años. Que todo lo que tienes está aquí. Que tus circunstancias te atrapan y que eso es todo lo que tienes. Cuando Dios te creó para la eternidad, como dice Rick Warren en su famoso libro, esto es solo el entrenamiento. Estos 50, 60, 70 años son solo una preparación para la eternidad. Yo no te lo testifico porque se me ocurra
o porque suena bonito, sino porque Dios en su palabra lo ha dicho así. Y es claro en el libro de Génesis. Lo más importante es lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia. En la historia de José, que es fascinante y extraordinariamente importante para las familias, José mismo le dice a sus hermanos: fue Dios el que me trajo aquí. Cuando eran unos bandidos que lo habían vendido y azotado como esclavo. Dios me trajo aquí para salvar una nación, porque Dios está interesado en la salvación de su pueblo. Eso se llama la gracia especial o la gracia mayor o la verdadera gracia en el Señor Jesucristo. Este es el punto más importante y por eso he luchado con qué título ponerle al sermón, porque un título es la gracia superior, pero otro título es Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Estas familias están enredadas y están torcidas, pero tú puedes ver claramente la panorámica de Dios cumpliendo su pacto y llevando a cabo la promesa de que un día traería el Mesías. Y bendito Dios, nosotros hemos visto el cumplimiento ya de todas esas profecías que llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Conclusiones. Primera conclusión es que hay una gracia superior que solo se ve a lo largo y ancho de la historia en el libro de Génesis y en la historia humana. Es decir, que tú no debes dejar de ver a Dios como aquel que va despejando el camino en medio de familias que cometen errores, de divorcios, de dificultades, de enfermedades, también de grandes bendiciones, de nuevos trabajos, de recuperaciones, de milagros. Pero ver la línea de un Dios al que le interesa, por sobre todo, reunir un pueblo para la eternidad, salvándolo y santificándolo mediante la obra del Señor Jesucristo. Todo lo demás de alguna manera es accesorio. Ocurre para poder manifestar esto. Por eso la gracia superior se manifestó en proteger a Isaac. La gracia común se manifestó en asegurar compasivamente el futuro de un niño que estaba sufriendo. Segunda conclusión. La gracia a menudo se derrama a través de soluciones drásticas. Las personas que conocen la gracia de Dios toman decisiones drásticas. Esa noche Abraham tendría que decidir si daba el paso, si se arriesgaba a confiar que Dios cumpliría su promesa mayor. Aunque él no viera todas las consecuencias, aunque solo vio a ese niño empezar a caminar por un desierto para jamás volverlo a ver, Ismael vuelve a aparecer solamente en el funeral de Abraham. Pero confiando que Dios se va a ocupar de controlar el daño de todos los errores que él había cometido, pero siempre apuntando a cumplir su promesa. Tercera conclusión. La gracia mayor, es decir, que Dios está redimiendo un pueblo en la historia, es la que hace posible la gracia común. Ese es un tema teológico que me encantaría hablar con ustedes por horas porque es fascinante verlo en la Escritura. Se los explico de esta manera como un ejemplo. La razón por la que Dios no ha traído su juicio definitivo sobre el mundo, que no haya venido nuestro Señor Jesucristo a inaugurar nuevos cielos y nueva tierra para su pueblo, la única razón es porque Él tiene todavía más pueblo que redimir. Es decir, es en razón de que Él está alcanzando a otros con la gracia superior que hay gracia común para todo el mundo. Él hace llover sobre buenos y malos, Él saca su sol, Él bendice, Él hace milagros. En nuestro chat vemos una y otra vez milagro tras milagro de niños sanados, personas que consiguen trabajo, matrimonios reconciliados. Dios está derramando gracia común sobre toda la humanidad, porque todavía su gracia mayor no se ha manifestado a su pueblo elegido. Es la gracia mayor que es en Cristo Jesús por la eternidad la que hace posible que haya gracia común para toda la humanidad. Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Aplicación. Hay un consejo que alguien te está dando de parte de Dios
y tú no lo estás escuchando? Porque estás en esa noche oscura del alma como Abraham, teniendo que tomar decisiones radicales. De hecho, en el capítulo 22 viene otra decisión radical cuando el mismo Dios le dice, entrégame a Isaac. Porque la promesa no es Isaac, es a través de Isaac. No puedes idolatrar tus hijos, Abraham, entrégame tu ídolo. Decisiones radicales. ¿Hay alguna decisión radical que viene por el consejo de alguien que te está hablando a nombre de Dios? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu pastor? Implica el riesgo absoluto, la radicalidad de la fe. Para muchos es decidirse a diezmar este año. Soy franco con ustedes. Yo diezmo. Y yo sé que siempre vienen los pensamientos satánicos de yo no le voy a dar a la iglesia. A propósito, ese pensamiento me vino esta mañana orando por ustedes. Dile a la gente que ellos no le diezman a ninguna iglesia. A Dios. Yo le doy mi plata a Dios. Que Dios guarde los siervos de Dios que hagan lo que corresponde, pero yo lo doy a Dios como una expresión de mi fe. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Toma decisiones radicales, quizás es cortar una relación que te está haciendo daño. Y es ese amigote que te invita los domingos por la tarde, lo quieres porque estuviste con él en el ejército, un buen amigo, querido, te hizo muchos favores, pero te está diciendo Dios, corta eso. Si tú no lo logras influir a él para el bien, no te dejes influir por él en el mal. Quizás es una práctica. Es una práctica dudosa, es una práctica vergonzosa, es una cosa que no se debe hacer. Quizás es una disciplina para el cuidado de tu cuerpo o para el cuidado de tu alma. Quizás son las horas que pasas en un equipo tecnológico. Por favor, en el nombre de Cristo, ya. No te quedes años siendo un cristiano tibio que sabe que lo que está haciendo está mal y lo sigues haciendo. Por años lo sabías, por años lo sabías. Y Dios en su infinita paciencia ha venido llamándote y llamándote. Pero vendrá un día de juicio de Dios, de intervención directa de Dios. Tú puedes parar eso ahora. Es una noche en la que tomas decisiones radicales. Como el hombre que en ese impulso de fe y de obediencia, viviendo en un piso 25, abrió la ventana y tiró el televisor. Y podría notarse como algo tonto porque puede golpear a alguien abajo, pero es la persona que está pensando, yo tengo que parar esto. Yo no puedo decir mañana, 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 y a las horas ya está pensando, no, todo el mundo lo hace. Decisiones radicales. Al comienzo de este año, pero nota esto, decisiones radicales que abren las puertas a la gracia común y a la gracia especial de Dios. ¿Se han dado cuenta ya de eso en el texto? Este es el paradigma del texto. Una decisión radical de Abraham abrió las compuertas de la gracia común para que su hijito fuera bendecido. Dios se aparece, le manda el ángel, le manda el odre, el niño se salva. Y abre las puertas para que la promesa de salvación en Cristo continúe. Una acción radical abrió las compuertas de la gracia. Así que yo te estoy llamando a la fe. Una decisión radical de tu vida abre las puertas a la gracia de Dios, mi amigo. Cuando tú te quedas postergando eso, estás reteniendo bendición para ti y para otros. Bendición de gracia común y la bendición mayor de que otros conozcan a Cristo Jesús. Dios te está llamando a comenzar un año donde asumes decisiones radicales, confiado, confiada en la gracia del Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar.